Listo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia virtual que hemos convocado para esta tarde, con el tema que es la reforma política que tenemos pendiente en el Perú desde hace ya muchísimos años. La crisis política que hemos venido experimentando durante los últimos años nos muestra claramente que hay una desconexión profunda entre la ciudadanía y nuestras instituciones políticas, y que el vínculo que debería existir entre autoridades y ciudadanos está cada día más debilitado. Eso nos muestra que es urgente encontrar fórmulas que nos permitan reparar este vínculo, favoreciendo la rendición de cuentas y sobre todo fortaleciendo los vínculos de representación política. Para eso, evidentemente, es necesario emprender reformas estructurales, cosa que lamentablemente se ha venido evadiendo también durante los últimos años, incluso en el último esfuerzo de reforma política, que lamentablemente terminó siendo utilizada políticamente y se terminó desnaturalizando su verdadero propósito. Y es en esa línea que he planteado 3 proyectos de reforma política. Primero de ellos plantea renovar el Congreso cada 2 años y medio, permitiendo la reelección. El segundo proyecto plantea pasar de un sistema de voto obligatorio a un sistema de voto voluntario. Y el último proyecto plantea pasar a tener un sistema de elección a través de distritos uninominales con circunscripciones electorales más pequeñas que las que tenemos el día de hoy. Para discutir este tema y los proyectos de reforma planteados, contamos con la presencia de nuestros invitados. El primero de ellos es Omar Aguapara, quien es director académico de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno por la Universidad Católica, máster en Gobierno por la Universidad de Texas y PhD en Ciencia Política y Gobierno por la misma universidad. También contamos con la presencia de Jaime Daltaus, quien es magíster en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido subdirector de Expreso, director y conductor de La Hora N, y es ahora presidente de la revista digital Lampadre. Ha escrito varios libros, entre ellos La Revolución Capitalista en el Perú, La Promesa de la Democracia y La Gran Reforma de la Seguridad y la Justicia. Contamos también con la presencia de Carlos Meléndez, quien es PhD en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y socio fundador de 50+1, Grupo de Análisis Político. Ha sido docente universitario en el Perú, en Ecuador, en Colombia y en Chile. Actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad Diego Portales de Chile. Por último, contamos con la presencia de José Luis Sardón, quien ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, y ha sido vicepresidente de dicha institución. Antes fue profesor a tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y fue decano de dicha facultad. Es abogado por la Universidad Católica Santa María Arequipa, máster en Ciencia Política por the American University de Washington, D.C., y doctor en Economía por ESADE, Buenos Aires, Argentina. Así que vamos a cederles la palabra a cada uno de nuestros invitados, quienes van a exponer su perspectiva respecto a estos y otros proyectos de reforma política, entre 15 y 20 minutos por invitado, y luego tendremos una ronda de preguntas y comentarios del público. Así que, sin más, le doy la palabra a nuestro primer expositor, Omar Aguapara. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias por la invitación, por estar acá esta noche. Es un gusto estar acá con tan distinguido panel para tratar temas que, como bien dices, son de urgente necesidad plantear, y saludo también, por supuesto, porque he tenido, y voy a partir de esa lectura, los proyectos de ley que vienes presentando en este esfuerzo por poner en agenda temas tan urgentes, ¿no? De verdad ha sido bastante entretenido y motivador leer estos proyectos de ley. Me voy a basar sobre todo en estos aportes que has hecho desde la Comisión de Constitución. Uno de ellos, bueno, que ha sido parte, que ya se está discutiendo hoy incluso en la Comisión de Constitución, un predictamen que ha sido aprobado, que es el de la bicameralidad, y los otros que has mencionado. Voy a hacer algunos comentarios al respecto de ellos.
Empecemos entonces por el que se ha discutido hoy en comisión, que se ha aprobado como un predictamen, que es la suma, y eso fue algo que me llamó la atención, este aparente consenso que hay dentro del Parlamento por retomar a la bicameralidad que habíamos dejado en la Constitución del 93. Creo que ese consenso se extiende más allá del Parlamento. He tenido la oportunidad también de estar ayer en un grupo de trabajo al respecto, organizado por el CIES, y también se planteaba esta como una reforma urgente, que es la bicameralidad. Hay, por supuesto, algunos motivos de controversia o de disputa sobre temas específicos. Creo que el predictamen, lo estuve revisando, todavía no los establece, como por ejemplo al respecto a la columna de Fernando Tuesta de ayer sobre cómo era la forma de elegir a esta Cámara Alta, que creo que la propuesta salió con 60 senadores. Y creo que un poco lo que se plantea como objetivo son dos cosas. Por un lado, creo que eso es el énfasis que hacía Tuesta el día de hoy, perdón, en su columna, era el tema de la representación y la calidad de la representación, y asegurar que haya una representación de todas las regiones, y de alguna manera se estaba oponiendo a algo que estaba en la propuesta, no estoy seguro si en la tuya, sí estoy seguro que en la de Alejandro Cabero, que sean elegidos por circunscripción nacional única. Pero creo que más allá del objetivo de mejorar la calidad de la representación, también habría que pensar, y de hecho se hace, que es pensar en la necesidad de mejorar la calidad legislativa, de incorporar mayor deliberación y revisión en el proceso legislativo, de dotar de un poco mayor de estabilidad en los resultados legislativos y de establecer mayor fortaleza quizás en los pesos y contrapesos que hay entre los poderes del Estado. Y en ese sentido creo que es una reforma positiva, es una reforma que podría ayudar a dotar, creo, de un poco más de estabilidad en general, en cuanto introduciríamos una variable más, ¿no? Yo creo que le quitaría de repente, le bajaría un cambio, lo he escrito para mañana, un poco al ímpetu parlamentario que hemos estado viendo en los últimos años. Nada garantiza, por supuesto, que un poco el comportamiento se extienda a una Cámara Alta, pero es de por sí ya un paso adicional que hay que hacer. Y creo que en la norma hay elementos bastante positivos que destacar. Podemos discutir luego si es que la edad mínima debería ser 45. Creo que Jaime propone, también me alcanza a leer, una idea de que sea, como en su origen, una cámara más de expertos. Y luego el hecho de cómo adecuar la representación regional, ¿no? Que también es una propuesta que está relacionada con otra tuya, relacionada a la de distritos uninominales, que es una propuesta bastante interesante. Pero en general creo que es un paso positivo, un pequeño paso positivo hacia corregir un poco algunas de estas de algunos problemas que hemos visto en el funcionamiento entre los poderes del Estado, ¿no? Y creo que añadir una Cámara Alta en ese sentido, a pesar de que es algo impopular, es alguna de las excusas que se viene presentando. Creo que el resultado del referéndum no refleja, creo que es parte del proceso político que se vivió en ese momento, y que más bien las encuestas señalan que la gente es 50-50 respecto al tema, y creo que podría convencerse, podría darse un paso positivo, podría impulsarse con mayor énfasis los aspectos positivos de tener una Cámara Alta, que elevaría además un poco más la cuota de representación de la cual sufrimos bastante. En síntesis, para mencionar este tema del bicameralismo, entonces creo que es saludable pensar en el retorno a tener una Cámara Alta. Creo que viene atado también a la posibilidad de la reelección. Creo que eso es necesario, es imprescindible pensar en que la reelección también debe ser parte. Ambas medidas creo que fueron, de nuevo, producto de un proceso político que complicó, debilitó. Adriana lo menciona en el proyecto de ley, que fue parte de una estrategia política en su momento para debilitar la oposición en el Congreso. Y creo que le ha hecho más daño que otra cosa a la relación que tenemos con
con nuestros parlamentarios. Creo que la reelección debe ser necesaria tanto a nivel parlamentario como a nivel de ejecutivo, de gobiernos regionales, de gobiernos municipales, y por varias razones. Quisiera enfocarme en una que también coincide con la posibilidad de tener una renovación parcial, o en el caso que menciona Adriana en su proyecto de ley, un periodo más acotado de 2.5 años en el Congreso. Incluso establece la fórmula que me parece interesante. Pero esto parte de la necesidad también de entender al gobierno representativo, que es una definición que me gusta también transmitir a los alumnos, entender al gobierno representativo como un gobierno responsable, y la forma en que podemos hacer un gobierno responsable es a través de elecciones. Y la única forma de que tenemos en que nuestros representantes rindan cuentas es precisamente a través de elecciones. Y mientras creo que con la posibilidad de la reelección, y me parece interesante también añadirle la posibilidad de que el periodo sea más corto, de tal manera que una elección no estemos sujetos o esclavos de una elección que tomamos 5 años, se mantenga durante todo un periodo. Hemos introducido algunos mecanismos, pero creo que más efectivo sería algo en este sentido, de hacerlo más corto, y de alguna manera también ayudaría a tener una especie de, pensaba en el ejemplo estadounidense, de una especie de accountability sobre las funciones que está llevando a cabo el gobierno, ¿no? Note de nuevo, uno de los peligros ya identificados hace mucho del presidencialismo era la rigidez de los periodos. Si elegimos a un presidente por 5 años y a un Congreso que lo acompaña y que de repente refleja algo por esos 5 años, perdemos la posibilidad de cambiar de opinión o de reevaluar las opciones que tomamos en su momento. Y creo que un recorte de periodo y, bueno, la reelección obviamente ayudaría a quitarle un poco de rigidez a periodos largos, donde no estamos sujetos un poco a esperar a que se cumplan los mandatos. Creo que también hay cierto consenso. Hay, obviamente, se ha vendido mucho la idea de la reelección como algo negativo, pero creo que también es parte de ese paquete de reformas que es necesario retomar, más allá de cómo la evidencia empírica nos decía que los porcentajes, las tasas de reelección en el Perú no son tan altas. Igual, de todas maneras, hay un alto porcentaje de personas que postula a la reelección, y siempre es saludable pensar en la posibilidad de contar con políticos profesionales, por ejemplo, ¿no? Y esa opción hoy día está bastante complicada por el hecho de no contar con la reelección. Otra de las reformas que, debo ser sincero, no había considerado, o de repente veía no con buenos ojos quizás, o era algo más crítico, eran las dos siguientes, que eran la del voto libre y voluntario y la de los distritos uninominales. En algún momento publiqué un artículo al respecto sobre los distritos, pero antes, en cuanto al voto libre y voluntario, creo que la sustentación es bastante efectiva en el proyecto de ley. Creo que hay una mención también al doctor Sardón ahí, en cuanto representa una aberración pensar que estamos legitimando artificialmente el sistema político, obligando a las personas a ir a votar, ¿no? El contraejemplo suele ser Chile. Lo he visto en algunos actores, en algunas personas, decir, bueno, mira lo que pasó en Chile. Ya Carlos nos podrá ilustrar de repente si toca el tema con un poco más de detalle, pero me queda la sensación un poco que el hecho de que haya existido voto libre o voluntario, no sé si hay una relación causal entre eso y la desafección que hemos visto en Chile. En todo caso, como lo muestra el proyecto de ley también, esa desafección crece a pesar de la obligatoriedad del voto en el Perú. Vemos un incremento constante en el ausentismo en nuestro caso. Y lo que estamos haciendo es básicamente obligar a las personas a emitir un juicio que no quieren, ¿no? Y le quitamos la posibilidad de justificar, de simplemente que también sea una postura política no hacerlo. Como pequeño comentario nada más a eso, porque me he encontrado, visto con otros ojos la posibilidad de contar con voto libre voluntario, es pensando en términos más hirschmanianos, quizás, que aunque sea forzado, aunque sea obligado, de alguna manera sí estamos escuchando la voz de las personas que están haciendo el acto de ir a votar. Aunque sea un poco obligados, aunque sea de mala gana,
Y de no tenerlo, entiendo obviamente las limitaciones, pero simplemente dejaríamos ir a un porcentaje, calculo, importante de la población y no sabríamos ni siquiera, no diríamos una señal, algún tipo de idea de qué está pasando con 50 o más porcentaje por ciento de la población que no se expresa, ¿no? Pensando en esta idea de voz y salida, aunque sea forzada, si hay una voz detrás del voto, muchas veces se traduce en voto en blanco o voto viciado, pero también se expresa a veces en preferencias por algún candidato, ¿no? De no contar con eso, me preocuparía no tener una buena lectura de lo que está pasando en la sociedad y quizás también eso explique Chile, lo podremos ir discutiendo, que no la vieron no ver venir ese proceso de malestar, ¿no? Por lo menos acá lo hemos reflejado, lo hemos visto reflejado en las urnas. Creo que de repente en el caso de Chile fue algo más subterráneo que no se manifestó electoralmente. Y termino con el tema de los distritos uninominales. Mi preocupación en ese sentido era un poco ligada más a la gobernabilidad. También me gusta pensar en esta cita de Duverdier, las famosas leyes de Duverdier, que comparaba un poco la estructura social de un país como el motor que empuja a un carro, que es el que lleva adelante la multiplicación de los partidos, y que las leyes electorales, como estas leyes de distritos uninominales que nos llevarían a hacer un sistema de mayoría, lo que hacen es apretar duro el pedal del freno. Mi sensación en Perú es que hacemos eso, pero por ahí que estamos en pistas resbalosas y se nos puede ir el carro despistado. Pero pensando, eso desde el punto de vista de la gobernabilidad, pensando que la proliferación de distritos uninominales en todo el territorio lo que haría sería de repente reducir la competencia a 3 o 2 partidos, pero lo que no necesariamente serían los dos mismos 2 o 3 partidos en cada distrito. Podría haber de repente, pensando en la presencia, en la hegemonía de algunos partidos en algunos lugares geográficos del Perú, una reproducción de lo que vemos, por ejemplo, en elecciones de gobiernos regionales o de gobiernos municipales, donde en la práctica funcionan de alguna manera como distritos uninominales y no vemos un arraigo nacional de partidos, sino más bien la dispersión electoral a través de movimientos o de otro tipo de organizaciones. Pero en el sentido de la representación, en el sentido de que mejoraría mucho la representación, sí me convenció el argumento en el sentido de que no es posible, por ejemplo, como bien lo pone el proyecto de ley, que Lima pues tenga 33 congresistas. Y no, yo no sé cuál, hay una serie de problemas como el hecho de que tenemos que revisar una lista, un centenar de candidatos para elegir. Hay un problema de calidad de la información y hay un problema también de representación, en el sentido de que no hay quien propiamente represente al distrito, ¿no? Y eso funciona, lo dejas claro, funciona incluso para un distrito electoral como Tumbes, que tiene tan solo dos representantes, ¿no? Igual funcionaría y de la misma manera incluso la división para una población tan grande como la de Lima. En el sentido de que mejora mucho la representación, estoy de acuerdo en que una posibilidad es esa. Mi preocupación iría por, tenemos otras formas de reducir los partidos en el sistema político. Hemos tenido la valla electoral, tenemos una serie de formas en que podemos reducir, pero mi preocupación sería que esto más bien podría dar pie a la, como digo, proliferación más bien de partidos a lo largo del territorio nacional, más en temas de gobernabilidad que en términos de representación. En general, en suma, creo que es muy interesante estos proyectos de ley que has presentado, que intentan corregir estos vicios, estas deficiencias que tenemos en el sistema político. Creo que en general estaría de acuerdo con la mayoría de ellos. Claramente también hay que tener mucho cuidado con en tener en cuenta los efectos sistémicos, ¿no? De pensar en esto como una máquina que mueves una pieza por acá y puede tener lugar efectos inesperados. Pero creo que en líneas generales esto apunta en general a mejorar la representación política y creo que en ese sentido es algo muy positivo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Omar, por darnos tu perspectiva. Concuerdo contigo en que es muy importante siempre tomar en cuenta cuáles pueden ser los efectos sistémicos, como tú mencionas, de este tipo de reformas, y creo que justamente algo que se ha dejado de lado durante los últimos años, y se han venido impulsando una serie de reformas muy enfocadas tal vez hacia las regulaciones internas de los partidos que no han tenido en consideración eso, ¿no? Cuáles van a ser los efectos sistémicos y los incentivos que van a generar con ese tipo de regulaciones. Tomo nota respecto a tus reservas respecto al voto voluntario, que definitivamente creo que es tal vez la propuesta que más controversia y menos consenso genera. Y respecto a tu preocupación a lo que podría generar tener un sistema de elección uninominal, creo que también nos debe llevar a pensar en otros temas que no estamos mirando, que no estamos debatiendo, como por ejemplo, digamos, cuál va a ser el tratamiento que tienen los movimientos regionales, ¿no? Y la diferencia de tratamiento que tienen con los partidos políticos. Así que nada, te agradezco muchísimo y le cedo la palabra ahora a Jaime Daltaos. Jaime. ¿Ya me escuchan? No. No puedo hablar, no tengo... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ah, perfecto, ya. Muchas gracias, Adriana, por la invitación y saludo a todos mis colegas de panel, en fin, y a todo el público. Y te felicito, pues, por haber presentado estos proyectos de reforma política que son sin duda muy importantes porque tienen que ver con los dos principales problemas, creo yo, de nuestro sistema político, que son los problemas de representación y de gobernabilidad. Y yo diría que los tres proyectos apuntan de alguna manera a darle más realidad, digamos, a nuestro sistema democrático, ¿no? Más enraizamiento. El tema de los distritos uninominales, el proyecto de distritos uninominales, ya bueno, yo estoy completamente de acuerdo en que es necesario, absolutamente necesario, pasar a distritos electorales más pequeños, ¿no? No sé si necesariamente uninominales podrían ser también binominales, como eran en Chile antes, eh, porque en ambos casos, digamos, se mantiene se fortalece la relación de representación, ¿no es cierto? Se establece una una relación mucho más personal, mucho más real, intensa, entre el representante y los representados, que es fundamental para que la democracia adquiera contenido, adquiera realidad. Y además, como se dice también en tu cuestión de motivos, en la exposición de motivos, este sistema facilita la elección porque tienes mucho menos candidatos, digamos, ¿no? Si tú tienes un distrito uninominal, por ejemplo, en Lima, en tu distrito uninominal, que sería uno de 36, digamos, y hay 8 partidos que se presentan, habrá 8 candidatos, no habrá pues 500, 600 o 700 candidatos como hay ahora en Lima, ¿no? Es que es imposible hacer un escrutinio, escoger entre 700 candidatos. En cambio, entre 7, 8, 9 o 6 candidatos es mucho más fácil, ¿no es cierto? Entonces se facilita la elección y por lo tanto se facilita elegir mejor, porque uno puede averiguar los antecedentes del candidato, en fin, ¿no? Y aquí, sin embargo, tengo una pequeña, digamos, inquietud, y es que, claro, un sistema de distritos uninominales, por ejemplo, tendríamos 130 distritos, y en la medida en que se refuerce efectivamente la relación con los representantes, con los electores, esa relación de representación llevaría a reforzar aún más los pedidos, digamos, de la población para que se haga tal o cual obra. Digamos, esto que estamos viendo en el Congreso actual, estos congresistas que en realidad se relacionan con los ministros de maneras eventualmente incluso, digamos, muy poco claras para sacar obras para sus pueblos, pues es algo que se acentuaría, ¿no es cierto? Pero claro, entonces la pregunta ahí es cómo hacer para eso que es real, de alguna manera
canalizarlo en la legalidad, es decir, de alguna manera hay que darle hay que reflejar en la ley que sea posible de alguna manera alguna clase de gestión de ese tipo por parte de los representantes, porque son representantes. En fin, no sé exactamente, es una inquietud que dejo ahí. Y la otra ventaja de un sistema de distritos electorales pequeños es el efecto reductor, efectivamente, en el número de partidos, que yo creo que sí funcionaría, porque no estamos hablando de movimientos regionales, sino de partidos nacionales, ¿no? Y que por un efecto de ingeniería política, digamos, un partido pequeño en general, tendrá que aliarse, digamos, aglutinarse con un partido más grande o con otros partidos para tener la opción de colocar por lo menos a 2 o 3 o 4 congresistas en 4 distritos, digamos, en los cuales ese partido tenga más presencia, por decirlo de alguna manera. Así que yo creo que definitivamente sí llevaría a una reducción del número de partidos, que es otro de los efectos benéficos. Ahora, me parece que los distritos uninominales, puramente uninominales, podrían tener un efecto concentrador de la representación en la primera mayoría, ¿no es cierto? Una sobrerepresentación de la primera mayoría, y eso se atenuaría en alguna medida con distritos binominales, me parece, ¿no? Y claro, quizás necesitamos, de hecho, un Senado que compense esto con un distrito único nacional o con distritos macroregionales, como los que propone Carlos Meléndez, que va a hablar seguramente de eso dentro de poco, para que ahí sí, en distritos, digamos, plurinominales, no haya ese efecto de concentración tan fuerte en la primera mayoría y atenuar entonces el dominio que habría de esa primera mayoría en diputados, ¿no? Ahora, el proyecto de renovación del Congreso yo creo que es perfectamente coherente con este proyecto de distritos uninominales, porque si uno tiene una relación más personal, más fiscalizadora con su congresista, sabrá pues mejor si lo reelige o no lo reelige, ¿no? Entonces es perfectamente coherente, con natural, una propuesta de renovación del Congreso a la mitad del periodo presidencial con los distritos o binominales. Yo preferiría, creo, un sistema binominal por las razones que expuse, ¿no? Y bueno, además eso supone pues la reelección, ¿no? Restablecer la reelección, que yo no sé por qué en el proyecto, en el dictamen que se ha aprobado en la Comisión de Constitución de la bicameralidad, se restringe la reelección a solo una sola vez. No entiendo por qué la reelección debería ser indefinida, eso depende, pues, eso que lo decían los electores. Si tenemos un sistema de distritos uninominales o binominales con una relación estrecha entre el congresista, entre los representantes y el representado, entre los representantes y los representados, entonces la gente sabrá, pues, si reelige o no reelige a su congresista, ¿no? Mejor que nadie, ¿por qué la ley tiene que impedírselo? Luego la renovación digamos, a mitad de periodo también permite, pues, disuade en alguna medida la tentación de la disolución del Congreso, porque es una manera de disolver el Congreso automáticamente cada 2 años y medio, digamos, ¿no? Además, elegir uno que esté más, que refleje mejor el momento político en relación a la oposición o no oposición al gobierno, ¿no? Pero ahí yo sí creo que sería bueno, si es que se establece esta reforma, establecer otra que yo he defendido, y es la de elegir el Congreso junto con la segunda vuelta. En Francia se lo eligen incluso después de la segunda vuelta. Esto es para que haya una tendencia mayor a que el gobierno tenga mayoría en el Congreso. Esto para favorecer la gobernabilidad. Claro, si el gobierno resulta que funciona muy mal, entonces a mitad de periodo le perderá pues esa mayoría, así que la ha conseguido con este sistema que digo, ¿no? De elegir al Congreso junto con la segunda vuelta. Entonces, yo creo que se complementa perfectamente la renovación del Congreso con la elección del Congreso con segunda vuelta. Y por otro lado, veo que en el proyecto se establecería que los candidatos presidenciales pueden postular al Congreso, y eso me parece fundamental, me parece muy importante. Y veo que ese tema ya ha sido recogido en el proyecto de ley que ha sido aprobado en la Comisión de Constitución.
el sentido de que es muy importante que los líderes de los partidos, los candidatos presidenciales, estén pues en el Congreso, ¿no? Porque de esa manera el Congreso se convierte en un foro político de primer nivel, en donde están presentes los líderes de los partidos y entonces pueden concertar, pueden discutir, en fin, eso realza, le da más potencia al Congreso como foro político, como foro de discusión y de decisión política, ¿no? Bueno, lo único que a mí me parece que habría que cambiar en el proyecto de ley, en el dictamen que se aprobó en la Comisión de Constitución relativo a la bicameralidad, es esto de que que el Congreso pueda insistir en un proyecto observado por el Ejecutivo. Se dice que el Congreso solo insiste en la Cámara de Diputados, en fin, con la mitad del número legal de miembros. Deberían ser los 2/3, como es que en la mayor parte de los países de América Latina, ¿no? Para que el presidente de la República tenga realmente poder de veto. Aunque es cierto que la existencia del Senado ayuda de alguna manera a morigerar los ímpetus, digamos, populistas o los impulsos de diputados, ¿no? Y bueno, finalmente, respecto del tema de voto voluntario, es una discusión complicada. Yo creo que efectivamente soy partidario del voto voluntario. Eh, yo creo que si hay distritos uninominales o binominales, la democracia se vuelve más real, más representativa realmente, entonces habrá más voto voluntario. Es decir, si el voto es voluntario, habrá más personas que vayan a votar, que si la democracia digamos, no recibe estas reformas, no es reformada de esta forma, ¿no? Hay la discusión acerca de la legitimidad del presidente, en fin. Pero en todo caso es cierto el argumento de que es un contrasentido de que la elección refleje el derecho a elegir y que sin embargo la elección no sea elegible, no pueda elegir no elegir, no ir a elegir. En fin, hay una contradicción efectivamente que el voto voluntario salva. Bien, esto sería todo. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Jaime. Coincido contigo respecto a tus reservas del dictamen que se ha aprobado en la Comisión de Constitución esta tarde. Y coincido también en tu preocupación respecto a que las circunscripciones uninominales puedan acentuar, digamos, esta visión del congresista gestor de obras. Lamentablemente creo que es un problema que se está dando con el sistema actual de elección, y creo que tal vez también es un tema que deberíamos plantearnos, ¿no? Encontrar mecanismos que lo desincentiven, o, como tú señalas, tal vez encontrar algún mecanismo que institucionalice la gestión de obras, ¿no? Y finalmente creo que esto es un aspecto que puede ser también, digamos, que la representación uninominal o binominal, finalmente esto va a tener que ser sometido a mayor debate y encontrar la mejor fórmula. Este tipo de representación finalmente tiene que ser sopesada a través de un Senado, ¿no? Creo que justamente esa es la idea de contar con 2 cámaras, y otra de las críticas que podríamos hacerle a este dictamen que se ha aprobado el día de hoy es entender justamente la diferente naturaleza que tienen ambas cámaras. No se trata solamente de superponer una cámara sobre otra, sino que es importante entender la distinta naturaleza que tienen ambas. Así que te agradezco mucho, Jaime, y ahora le doy la palabra a Carlos Meléndez. Bienvenido, Carlos. Hola, hola. Quiero mostrar la cámara, pero no sé por qué también se me ha bloqueado la cámara. Si me podrían desbloquear la cámara. Estoy listo, pero la cámara, por algún motivo, no puedo prenderla. Está bloqueada según lo que me cuentan. Pero bueno. Carlos, buenas noches. Ya puedes
Listo, ya está. Ahora sí. Gracias, Kevin, te pasaste. Bueno, buenas noches con todos. Congresista Tudela, muchas gracias por la invitación a participar de este intercambio y de proponer 3 iniciativas de ley que me parecen fundamentales para el debate político sobre la reforma política, valga la redundancia, tan urgente, tan necesaria y tan importante en el país. Lo primero que tengo que decir acerca del tema más en general es que, si bien es cierto hay que impulsar una reforma, hay que ser conscientes de que no hay que exagerar las consecuencias que puede tener la reforma política. ¿Ok? Siento a veces que se le da hay mucha ilusión, se ponen demasiadas esperanzas puestas en que una reforma política va a solucionar los problemas de representación y de corrupción que hay en el país. Yo creo que hay que llamar también un poco a la cautela en ese sentido, ¿no? Es decir, tenemos que hacer reformas que ayuden a mejorar la situación política, pero tampoco creamos que va a ser una panacea. ¿Ok? No hay reforma política que pueda cambiar el comportamiento tan tajantemente, tan significativamente el comportamiento de los individuos, ni de los actores políticos, ni de los ciudadanos. Eso para empezar. Segundo, tenemos que estamos pensando una reforma política en un contexto de crisis de representación. ¿Qué significa eso? Que estamos pensando, y hay que pensar, una reforma política donde los partidos van a ser y van a seguir siendo muy débiles. Es decir, hay que olvidarnos de que los partidos estructurados y organizados socialmente van a volver a existir si alguna vez existieron realmente en el Perú. ¿Ok? O sea, yo creo que tenemos que trabajar de la premisa de cómo mejoramos la representación sin partidos. Suena absurdo, suena raro, ¿ok? Pero es realista. Es decir, ¿cómo hacemos para representar mejor la política peruana, la sociedad peruana en los espacios de representación nacional, sabiendo que los partidos van a aparecer y desaparecer? Van a ser partidos efímeros. Esa es la realidad y esa es con la que tenemos que trabajar. Dicho esto, yo creo que la iniciativa de la congresista acerca de los distritos uninominales, por ejemplo, tiende a apuntar en la dirección adecuada, en el sentido de que no tenemos que esperar a tener partidos estructurados para mejorar la representación, el vínculo entre el ciudadano y sus congresistas, ya sean congresistas elegidos en Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, como se acaba de aprobar en la Comisión de Constitución. Pero creo que el proyecto de ley, la iniciativa de la congresista Tudela, apunta a esa pregunta en particular. Es decir, ¿cómo hacemos que una población asentada en un territorio, ¿ok?, se sienta representada de mejor manera con respecto a un legislador? Y esto pasa por achicar el territorio, es decir, por hacer mucho más concreto, mucho más limitado, mucho más preciso cuál es la representación territorial. Y yo creo que ahí hay que tener algo, y yo no sé si necesariamente la idea de distritos uninominales es lo más adecuado, pero sí creo que tiendo a coincidir con Jaime de que quizás los distritos binominales o quizás distritos de 3 en algunos espacios territoriales más complejos, pero sí la iniciativa y la idea, el sentido, el espíritu de reducir la representación territorial ayuda mucho, porque eso mejora la representación política independientemente de que haya o no haya partidos, sean débiles o no, genera un vínculo más estrecho entre ciudadano y representante. Nos quitamos de encima este debate sobre lista preferencial o lista cerrada. Con distritos pequeños queda muy claro que pueden ser 1 o 2 representantes simplemente los que presenta el partido político dentro de esa jurisdicción. Nos quitamos de encima el efecto que puede tener una lista preferencial. Va a reducir el número de partidos políticos. Coincido con Omar en que no necesariamente lo va a reducir en 1 o 2, pero va a tener un efecto reductor. Pero yo creo que en general, lo que hay que pensar es cuál es el criterio para definir esas unidades territoriales más pequeñas.
¿Ok? Es decir, ¿en base a qué? En el proyecto de la congresista se pone un número de divisiones territoriales dentro de las jurisdicciones departamentales, pero creo que tenemos que avanzar a tener un criterio mayor. Y ahí es una propuesta que, digamos, una idea que yo la trato de difundir lo más que se pueda, que es utilizar la propia realidad social, económica y cultural del país para que, como sabemos, está dividida en clústeres económicos, ya sean hidrocuencas, ya sean en subejes de desarrollo económico territorial, y convertir esa realidad en representación política. Es decir, por ejemplo, utilizo con cierta frecuencia el ejemplo de Ancash. En Ancash tenemos el eje de la costa, la Panamericana Norte, donde están las provincias de El Santa y de Casma, las provincias que están alrededor del Callejón de Huaylas y las provincias que están alrededor del Callejón de Conchucos. Hay como 3 subunidades territoriales dentro de un departamento, y creo que esos ejes territoriales pueden permitir justamente dar pie a la nueva jurisdicción, a las nuevas jurisdicciones, a las nuevas unidades de representación política. Es decir, ponerle un chip más relacionado con la realidad económica, cultural y social del país para pensar las unidades de representación de los propios parlamentarios, ya sean en cámaras de representantes de diputados o ya sean en cámaras de representantes de senadores. Ahí más bien, como mencionaba Jaime, yo soy de la idea de que en la eventualidad que se avance a una bicameralidad, las cámaras de senadores más bien tiendan a pensarse en macroregiones, es decir, por fuera de la representación de los departamentos. Así como para los diputados o para esta representación unidominal estamos pensando en diputados al interior de jurisdicciones departamentales, para senadores podríamos pensar en más bien representación de macrounidades territoriales, es decir, por ejemplo, senadores elegidos de las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque, senadores dentro de esos grandes distritos. Sé que esto no es la propuesta necesariamente de la congresista, pero nos ayuda a pensar en que si es que tenemos partidos débiles, la representación debe relacionar la realidad territorial de los ciudadanos, de la sociedad, con el representante. Y en muchos casos, las divisiones y las fronteras de los departamentos ya han caducado o la realidad ha desbordado precisamente esas divisiones más tradicionales que son la de los departamentos. No estoy diciendo con esto que desaparezcamos los departamentos, ojo, no estoy diciendo para nada eso. Los departamentos van a seguir existiendo, se van a elegir gobernadores dentro de las jurisdicciones departamentales, como se hace ahora, por ejemplo, alcaldías dentro de las provincias, pero con los parlamentarios sí podemos ser más creativos, parlamentarios que se representen dentro de estas jurisdicciones. Es de jurisdicciones de carácter más sensible a la realidad cotidiana de las personas. Eso me parece que puede ser, esa sería mi reacción al primer proyecto de ley. Con respecto a la elección congresal, que se reducir el mandato a 2 años y medio, me parece una excelente idea, me parece una idea fundamental. ¿Por qué? Porque eso te quita del escenario, del panorama, esta suerte de manía de la cultura política peruana de los últimos años, los últimos 30 años, que hemos asumido que los congresos se deben cerrar. Es decir, ya sea, lamentablemente, el cierre del Congreso y la disolución del Congreso se ve como parte del juego democrático. Entonces, ni bien se elige un Congreso y ya se hacen encuestas en las cuales se dice está a favor o en contra del cierre de la disolución del Parlamento. Lo que sería absurdo en cualquier país, en el Perú es bienvenido. Pero con la reducción de la elección congresal, en 2 años y medio se quita esa posibilidad antiinstitucional. Se quita esa posibilidad que lamentablemente se ha convertido en las partes del juego democrático y se hace que los parlamentarios puedan tener una representación mucho más ágil y que en 2 años y medio y que persigan su reelección, ya sea en una cámara o ya sea en 2 cámaras. Yo estoy de acuerdo con Jaime en el sentido de que yo no pondría límites a la reelección congresal, porque finalmente son los ciudadanos los que pueden elegir, sobre todo si achicamos el término por el cual han sido elegidos los parlamentarios.
Yo creo que elegir parlamentarios cada 2 años y medio es una gran idea, es algo que permite agilizar mejor la representación, y hace que que se genere mayor accountability de parte de los ciudadanos con respecto con los legisladores. 5 años creo que es un periodo demasiado largo, incluso para presidente. Yo ahí, esto es una idea que me dejo flotando por ahí. También yo estaría a favor de la reducción del mandato presidencial a unos 4 años con posibilidad incluso de reelección. Pues no necesariamente, pero creo que reducir los mandatos a unos términos prudentes, creo que nos ayudaría a también mejorar la representación política en contextos donde la gente está esperando siempre el cambio permanente. Con respecto al voto libre y el voto voluntario, yo ahí sinceramente tengo argumentos a favor y argumentos en contra. Porque si bien es cierto, entiendo la idea de fondo, la que precisamente deberíamos alentar, este tipo de participación voluntaria, las personas que están realmente interesadas en los asuntos públicos, participen, se comprometan, se informen y que busquen expresar esas conductas, esas preferencias en las urnas, va a tener un efecto lamentablemente deslegitimador. ¿Ok? ¿Por qué lo digo lamentablemente? Porque normalmente en América Latina, al menos, en países donde existe el voto voluntario, la participación escasamente llega al 50%, bordea el 50%. ¿Ok? Colombia ha sido, hace 2 fines de semana, una sorpresa donde hay un voto voluntario, o en todo caso un voto sin sanciones. El 55% de los colombianos salió a votar en la primera vuelta y fue un récord en los últimos 20 años. En Chile se celebra que la participación electoral llegue al 51%, para que tengan una idea. Entonces, ojo con el voto voluntario, porque puede traer que la mitad de los ciudadanos solamente elijan a los actuales representantes y que por lo tanto la otra mitad de ciudadanos no se sienta pues que ha participado en la elección ni del presidente, ni de los parlamentarios, ni de los alcaldes. Y eso puede llevar a que se exprese ese malestar a través de otras formas. Lo que ha pasado en Chile en los últimos años es que precisamente ese 50% que no votó, voy a exagerar con la metáfora, pero voy a hacer un punto, que es ese 50% que no votó, fue el 50% que salió a la calle a marchar y generó el estallido social. Ojo con eso, ¿ok? Porque yo entiendo el punto de que se debe alentar la participación informada y de gente que realmente quiera contribuir con la formación de sus preferencias, pero ojo que estaríamos creando democracias de 50%. Y en democracias de 50% hay que preguntarnos quiénes participan, quiénes eligen representantes y quiénes no. Y normalmente, por la teoría política, las personas que pueden participar son aquellas personas que tienen más recursos para la participación. Es decir, que tienen más tiempo, que pueden dedicarle un día a la semana para ir a votar, gente que cuenta con mejores recursos económicos, gente, por lo tanto, también más educada, y estaríamos generando una suerte de desigualdad de la representación, porque solamente participarían aquellos que pueden participar. Yo creo que sería una buena idea revisar dentro de las cifras que existen ahora, porque ya recordemos que en el Perú aproximadamente un 70%, 75% de peruanos participa en las elecciones, a pesar que el voto es obligatorio. Esto ha ido cayendo en las últimas décadas, en algún momento estuvimos cerca del 90%, ahora estamos entre el 75% más o menos, lo cual significa que ya 3 de cada peruanos solamente eligen los actuales representantes, y fíjense el malestar que se causa con ello. Entonces, yo creo que tenemos ahí una muestra para ver en qué regiones, por ejemplo, es donde hay mayor ausentismo. Y si uno mira el mapa electoral, se da cuenta que esas regiones son precisamente las regiones más marginales. Es en Amazonas, en Huánuco, en Huancavelica, aquellas regiones donde el ausentismo es cada vez mayor. Son aquellas regiones donde menos peruanos participan en la elección de sus representantes. Entonces, nuevamente, pongo un punto para la discusión, sin estar absolutamente en desacuerdo con el tema, porque comprendo la idea de fondo del voto libre y voluntario. Hay que pensar en sus consecuencias.
¿ok? Y en las consecuencias vamos a crear democracias de 50%, y democracias desiguales en términos políticos. Yo creo que habría que pensar formas de que, a pesar que el voto sea libre y sea voluntario, alentar una mayor participación de otras maneras. Lo que se han hecho algunos experimentos en ciencia política, en las cuales, por ejemplo, se trata de generar el hábito a los ciudadanos y dar voto obligatorio a las primeras 3, 4 votaciones de los jóvenes a partir que adquieren el derecho a votar. Es decir, entre los 18 y los 25 años, por decir un número de años, los electores están obligados a votar y después ya se les da libertad para votar. Ya se convierte el voto voluntario. La idea detrás de esto es que se genere el hábito de manera obligatoria, pero después se deja la libertad para hacerlo. En fin, es una idea. A lo que voy es que hay que ver la manera. Lo que queremos creo que la prioridad en nuestros países es que la mayor cantidad de personas participe informadamente en la elección de sus representantes. Entonces, el objetivo es ese. Hay que ver cuáles son los mecanismos, cuáles son las reformas, cuáles son los cambios normativos que hay que hacer para llegar a ese objetivo. No queremos democracia del 50%. Hay que pensar cómo, con voto libre y con voto voluntario, podemos aumentar la participación política. Ok, entonces, por eso digo que no es exactamente contradictorio. El voto libre y voluntario tiene que ir acompañado de otras normas, de otras regulaciones que permitan aumentar la participación. Yo creo que porque lo que queremos es justamente democracias con mayor legitimidad. Pero en términos generales, yo saludo esta iniciativa. Creo que tanto la iniciativa de reformas territoriales de la representación como los distritos uninominales, la reducción de los periodos de elección congresal y el voto libre y voluntario dialogan entre sí. Yo creo que hay una unicidad ahí, no son iniciativas aisladas, y yo creo que eso es lo que tenemos que apuntar. Tenemos que evitar más parches o más reformas hechas de manera antojadiza, de manera que me beneficia circunstancialmente a un partido político o a otro, de manera que daño al rival, que es lamentablemente la forma como se han hecho las reformas en los últimos años. Creo que hay que pensar en la sistematicidad, hay que pensar en un paquete de reformas, hay que pensar en un shock de reformas políticas, siendo muy conscientes que no va a ser una absoluta panacea, que no van a cambiar la realidad de informalidad que existe en la conducta del elector peruano, pero que poco a poco van a generar algunos parámetros que permitan mejorar la representación sin partidos políticos. Yo creo que no hay que esperar a tener partidos políticos para mejorar la representación. Se puede mejorar la representación política a pesar de este problema endémico que tenemos en el Perú, que es la debilidad de los partidos políticos, que desde la fundación de la República no hemos tenido partidos políticos y no creo que haya una fórmula mágica que resuelva, salvo honrosas excepciones, obviamente, pero no hay ninguna reforma política que resuelva un problema histórico de la sociedad peruana, que es justamente su falta de formación de organizaciones partidarias. Muchas gracias por el tiempo y espero haber contribuido a la discusión con estos aportes. Muchísimas gracias, Carlos. Tomo nota de tus observaciones respecto al voto voluntario. Como señalé, definitivamente creo que es la reforma en torno a la cual hay menos consenso. Creo que las preocupaciones que genera son válidas. Se me ocurren algunas ideas de cómo podríamos tal vez, sopesar la falta de participación en un sistema de voto voluntario, pero ya eso me lo guardo para la etapa de las preguntas. Y me parece muy interesante esta propuesta de elegir al Senado en macroregiones, ¿no? Creo que digamos, ambas cámaras, como señalaba hace un momento, tienen distinta naturaleza, y es necesario replantearnos un poco la división política que hemos venido teniendo para encontrar mejores fórmulas que generen mejor representación. Y por último, de acuerdo contigo en que, digamos, normalmente es muy difícil transformar la realidad a través de la ley.
y eso es lamentablemente el enfoque principal que ha tenido la legislación en el país, no solo en materia de reforma política, sino en general, ¿no? Se cree que si escribimos algo en el papel, automáticamente al día siguiente eso va a ser una realidad, y creo que más bien deberíamos pensar en ir generando ciertos incentivos que nos lleven tal vez a tener una mejor situación que la que tenemos hoy, pero concuerdo contigo en que no podemos esperar fórmulas mágicas, ¿no? Te agradezco muchísimo, Carlos, y por último le doy la palabra a José Luis Sardón. Bueno, muchísimas gracias. Yo había escrito un texto comentando los proyectos, pero habiendo escuchado a mis colegas del panel, voy a reformularlo de una manera pues más informal, pero tratando de que sea más rico el diálogo. Yo pienso, en general estoy totalmente de acuerdo con los tres proyectos. Lo único que le falta en realidad es empatarlo, estos proyectos, con lo que se ha aprobado ahora, hoy día, en la Comisión de Constitución y Reglamento. Entiendo esto del proyecto de la bicameralidad. Hay que ver cómo casan unos con otros, y eso está pendiente. No es que estén en desacuerdo con nada, sino que creo que hay que ver cómo hacerlo empatar con lo que ya se ha aprobado, y tratar de mejorar lo que se ha aprobado para llevar una idea más completa de reforma política al Pleno, ¿no? El primero de los proyectos es el referido al periodo parlamentario, ¿no? Y plantea la elección cada 2 años y medio. Me parece que Omar, Jaime y Carlos están de acuerdo. Yo también estoy totalmente de acuerdo, ¿ya? Que sea cada 2 años la elección del íntegro de los diputados, ¿no? Aunque en el proyecto se habla de congresistas, o sea, no se piensa ya todavía en términos de 2 cámaras. Ahora bien, entiendo, ¿no?, por una conversación previa a esta reunión, ¿no?, que se ha aprobado también que los senadores se elijan cada 5 años. Bueno, ahí yo creo que hay que hacer esfuerzos de persuadir que no sea así, ¿no? Los diputados debieran ser cada 2 años y medio, y pienso yo que los senadores debieran renovarse por tercios cada 2 años y medio, pero durar 7 años y medio, ¿no? Los mandatos de los senadores. Porque de esa manera se generaría algo similar a lo de los Estados Unidos, ¿no? Al calendario electoral americano, que es tan importante, que tiene efectos tan importantes para la sociedad americana, ya no para la política, sino para la sociedad, que es esto que el economista e historiador Douglas North llamaba la eficiencia adaptativa, ¿no? Él decía que cuando había estas oportunidades de cambios fuertes combinados con cambios débiles, eso permitía discernir mejor qué cosa era lo que había que mantener y conservar, y qué cosa era lo que había que modificar o cambiar, ¿no? En la elección que tenemos nosotros desde el 80, ¿no? De renovación simultánea del Congreso y el Ejecutivo, tiene consecuencias muy graves, ¿no? Es un salto al vacío prácticamente cada 5 años. Entonces, los poderes elegidos no deben renovarse íntegramente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que habría que insistir en que el periodo de los diputados fuera 2 años y medio y los senadores fuera 7 años y medio, pero renovándose por tercios 2 años y medio también, cada 2 años y medio, ¿no? El problema podría ser ahí simplemente cómo hacer con el primer Senado, ¿no? Entonces, el primer Senado, pienso yo, debiera identificarse el tercio que fue menos votado, ¿no? Porque ahí también habría que hablar algo sobre cómo elegir el Senado. Y yo concuerdo con Carlos que debe ser en macroregiones. El problema de la elección del Senado en Distrito Nacional Único, me parece, es que puede llevar a este efecto político perturbador de que cada senador se sienta un presidente, ¿no? Que proviene de una circunscripción electoral igual a la del presidente. Entonces, eso
puede no ser bueno, ¿no? Hay, me parece el ejemplo de Holanda, donde el Senado se elige así en Distrito Nacional Único y siempre se señala al Senado de Holanda como algo, una institución, digamos, lejana y además perturbadora, ¿no? Sería mejor que los senadores se elijan en macroregiones, ¿no?, senatoriales, lo cual además nos iría dando una salida al problema que tenemos ahora con esto de que tenemos gobiernos regionales en departamentos, no tenemos propiamente regiones, ¿no? Ustedes recordarán el año 2005 fracasó la creación de regiones. Entonces, si hacemos, por ejemplo, 6 macroregiones, ¿no?, que yo creo que debería ser el norte, centro, sur, oriente, y 2 en Lima. Debería haber en Lima una región que sea Lima Norte y otra Lima Sur, sobre la base de las áreas de concesión de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y además, eso también en reconocimiento al porcentaje de peruanos que vivimos en Lima. Entonces, con esas 6 regiones, cada una de ellas eligiendo a 6 senadores, ¿no?, que se renueven de a 2 cada 2 años y medio, yo creo que sería una salida muy interesante, ¿no? Y yo también creo que ahí, y estoy hablando del número de congresistas, ¿no? Yo preferiría y además creo que eso ayudaría a que la población acepte esta reforma, que se reduzca el número de diputados, ¿no?, de los 130 actuales a 100, por ejemplo, y tener 36 senadores, o sea, un total de 136, un pequeño aumento en relación a lo que tenemos ahora, pero muy pequeño, ¿no? Entonces, ese es un primer punto del que yo quisiera hablar del periodo parlamentario y de las 2 cámaras. Ahora, respecto a los distritos, estoy totalmente de acuerdo que sean uninominales, ¿no? Pienso que además, si la renovación es cada 2 años y medio, no sería necesario, ya no sería necesario tener fórmulas de asignación de curules, como por ejemplo la francesa, ¿no? Ustedes saben, en Francia hay distritos uninominales, pero hay 2 vueltas en los distritos. Sin embargo, si la elección es muy frecuente, ya puede esperarse a la siguiente elección para que se hagan los ajustes del caso, ¿no? Y yo pienso que en general en los 3 proyectos de Adriana hay algo que es sumamente valioso y es la sencillez, ¿no?, de la propuesta. Es importante que la gente entienda esto, ¿no? Y es frecuente que inclusive en países, digamos, muy avanzados, la gente no termina de entender cómo es que se conforma el Parlamento, ¿no? El caso extremo es Alemania, ¿no? El sistema del voto doble alemán con la representación proporcional compensatoria es muy difícil de entender, ¿no? Pero no es el único. El mismo esquema francés, de doble vuelta en cada distrito, es un sistema medio complicado y que también tiene sus consecuencias indeseables, ¿no? Entonces, el valor de la propuesta de Adriana es la simplicidad, tanto en lo que se refiere al periodo parlamentario como a los distritos electorales y también respecto del voto voluntario. Pero déjenme decirles algo más de los distritos electorales. Está muy bien que sea 2 años y medio y además entiendo yo, ya, aunque no está tan explícito eso en el proyecto, que el criterio de asignación de curules sería de mayoría simple, es decir, sería un sistema como el anglosajón de First Past the Post, ¿no? FPTP, como le llaman. O también otros autores le dicen el sistema de representación plural, ¿no? Entonces, entiendo que ese es el criterio y combinado con el tema de la frecuencia de las elecciones, me parece que es totalmente acertado. Hay otro esquema de asignación de curules, que es el que usan en Australia, ¿no?, para los distritos uninominales, que es el sistema del voto alternativo, donde se le pide a los ciudadanos que ranqueen a los candidatos en orden de su preferencia, pero eso tiene también, pues, sus complicaciones. Entonces, me parece bien así un sistema sencillo, ¿no?, que fuera ajustándose en el tiempo. Ahora bien, yo quisiera, por ejemplo, contestar esta objeción de Omar, resquemor, digamos, que le da a él la posibilidad de que esto genere una mayor fragmentación. Bueno, yo les digo lo siguiente, la clave ahí para que eso no ocurra es que los candidatos a congresistas en cada circunscripción solo puedan ser
propuestos por lo que la ley de partidos políticos llama partidos de alcance nacional. O sea, de ninguna manera permitir pues que haya movimientos regionales que puedan lanzar candidatos, ¿no? Deben ser solo los partidos de alcance nacional. Por eso, en Estados Unidos, ciertamente el sistema, los partidos son mucho más horizontales, pero no se puede negar que también tienen su maquinaria. Lo que pasa es que la maquinaria actúa en las candidaturas, ¿no? En designar los candidatos que son por distritos, ¿ya? Esa es la manera de evitar ese riesgo. También quisiera aprovechar para contestar acá esta objeción que creo que hace de Carlos, este escepticismo que él tiene, ¿no? De si esto va o no a formar partidos. Bueno, allí yo iría pues a una definición de qué cosas son los partidos, ¿no? Y me parece que el libro este de Sartori, Partidos y Sistemas de Partidos, es el que mejor explica esto, creo yo. Porque Sartori nos dice que para que haya partidos se requiere sistemas de partidos. O sea que si no tiene sistemas, si no hay contrapunto entre por lo menos dos partidos, entonces no se llega a tener partidos. Lo que se tiene son facciones, ¿no? Habla de las facciones premodernas, como los güelfos y los gibelinos, de la comedia de Dante, ¿no? Eso es diferente a los partidos modernos, ¿no? Que interactúan, que se contrapesan. Entonces, la manera de lograr ese contrapeso y esa interacción es, pues, a través del ingreso y la salida de dos, idealmente, creo yo, de dos partidos, nada más, ¿no? En el Perú hemos estado en camino a eso algunas veces, ¿no? Ciertamente, por ejemplo, en la República Aristocrática llegó a haber cierta, digamos, intercambio entre el Partido Civil y el Partido Demócrata, que no fue mucho, pero algo hubo ahí, ¿no? También en los años 80, bueno, primero el Gobierno de Acción Popular, luego el APRA, pero luego eso desaparece. En lo que quizás algún día se llame la República Caviar, ¿no? Ya no ha habido eso, ¿no? Ha habido uno tras otro que han ido desapareciendo efectivamente, como como nos menciona Carlos. Pero para que alcancemos a tener partidos necesitamos sistemas de partidos y para eso se tiene que acotar el número de participantes, lamentablemente. Es un tema donde va a haber que hacer sacrificios, ¿no? Y aquí también quisiera abundar un poco sobre estos sacrificios. Fíjense, es un hecho que los distritos uninominales van a hacer más probable este rol de los congresistas como gestores de obras. Eso no se puede evitar, creo yo. Básicamente no se va a poder evitar el control. La esperanza es que cuando se sostiene en el tiempo, la población ya no pide tanto que hagan cosas, sino pide que no hagan cosas. Es decir, pide que bajen los impuestos, pide que baje el gasto público, ¿no? Y sobre esto hay trabajos empíricos, ¿no? Yo conozco los trabajos de Thorsten Persson y Guido Tabellini, que dicen que los sistemas uninominales o los sistemas de representación de mayorías, como creo que le llaman, ¿no? Están asociados a menos impuestos y a menos gasto público que los sistemas proporcionales. Y ellos comparan países europeos, ¿no? Entonces, esa es la esperanza, ¿ya? Y finalmente quisiera hablar también del tema del voto, si debiera ser obligatorio o voluntario. Bueno, yo pienso que en la vida más que los hechos efectivos importan las posibilidades. Entonces, aunque no se vote, hay la posibilidad de votar. Entonces, decir que una elección no es legítima porque votaron pocos, eso sinceramente no me parece correcto, porque si no fueron a votar es porque no les dio la gana y eran libres de no ir. Pero si vamos a cuestionar por la participación, bueno, entonces Suiza no sería legítima, porque en Suiza vota el 17% en promedio, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, van a votar poco, bueno, ¿qué importa, no? Lo que importa es que vaya la gente con convicción a votar, que vaya voluntariamente, no forzada, no chantajeada, ¿no? Y creo que no se puede tampoco hacer tanto cálculo en la vida. O sea, hay cuestiones de principio que hay que respetar, ¿no? Y esta es una de ellas.
El voto es un derecho, no puede ser una obligación. Es un lenguaje paradójico, contradictorio, que lamentablemente usa la Constitución, ¿no? Que es derecho y es un deber. Eso no puede ser. No puede. El círculo no es cuadrado. Entonces, aquí hay una cuestión lógica y de respeto a la gente, al final de cuentas, porque estarla forzando a votar con amenazas de multa, ¿no? Eso es entendido por la gente como un chantaje, ¿no? Y genera reacciones, por supuesto. La reacción que genera es que sobrecalienta el ambiente político y favorece, creo yo, a las opciones radicales. Entonces hay que apostar por la libertad de la gente, por el sentido de responsabilidad de la gente y por eso yo también concuerdo totalmente con este último tercer proyecto, ¿no? Entonces, para concluir, pues, ojalá que esto logre empatarse con lo que se ha aprobado en la comisión y tengamos esta gran reforma que, por supuesto, no va a traer el cielo a la tierra, ¿no? Yo les comento sinceramente, he tratado de promover estas ideas y discutir estas ideas en diferentes foros, ¿no? Inclusive alguna vez en alguna sociedad afín ideológicamente en los Estados Unidos, pero a muchos intelectuales no les gusta eso y tienen pues en la punta de la lengua todos los problemas que tiene el sistema uninominal, ¿no? Entre ellos, no hemos hablado, por ejemplo, del gerrymandering, que es la delimitación caprichosa de los distritos. Es algo muy, muy frecuente en los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pienso que no es casual, ¿no? Que hayan tantos países desarrollados, ¿no? Empezando por los Estados Unidos, pero no solo, es muy importante, creo yo, recordar las grandes reformas electorales de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que fueron la reforma alemana del año 49, ¿no? Que estableció esto, que la mitad de los miembros del Bundestag se elegía uninominalmente, y la otra gran reforma, la reforma francesa, ¿no? El año 58, ¿no? Que estableció también la elección uninominal de los diputados. Entonces, no es solamente cosa de los países anglosajones, también hay el caso alemán, el caso francés, y tenemos el referente, la experiencia tan interesante de Chile, ¿no? Chile entre el año 88, ¿no? Y la última elección, ¿no? Fue sistema binominal. Y cuando dieron el paso de cambiar al sistema proporcional, ya vemos lo que les pasó, ¿no? Lo que le pasó fue que se polarizó la sociedad, ¿no? Y después han entrado en este camino de la Convención Constitucional, que es un camino pues tan incierto, tan insensato, me parece. Entonces, yo creo que hay experiencias suficientes. Esto no va a traer el cielo a la tierra, vamos a tener muchos otros problemas, como han señalado, sistémicos, pero creo que debemos dar ese paso, ¿no? Y es el momento de hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sardón. Concuerdo con usted, nuevamente no hay fórmulas mágicas, ¿no? Y nada que aprobemos vaya a cambiar la realidad política del país de un día a otro, pero sí es necesario, digamos, hacer un esfuerzo por mejorar la representatividad y digamos, darle sostenibilidad a nuestro sistema político, porque creo que ese es el principal problema que hemos experimentado en nuestra vida republicana, ¿no? Que cada cierto tiempo hay quiebres del Estado de Derecho, refundaciones políticas, y creo que justamente es eso lo que deberíamos evitar. Concuerdo con usted en su observación respecto al momento de elección de ambas cámaras. Creo que no tiene mayor sentido que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores sean elegidos en el mismo momento para el mismo periodo. Creo que tiene que haber un destiempo y distintas longitudes de periodo. Les agradezco muchísimo a los 4 expositores. He tomado muchos apuntes de sus observaciones y de sus aportes, y también han generado muchas preguntas por parte de los participantes, así que he seleccionado algunas preguntas y voy a hacerle una pregunta a cada uno de los expositores. Vamos a empezar con Omar Aguapara. Renato Sánchez pregunta si la reelección por mitades no generaría una cierta inestabilidad política
por el cambio repentino de bancadas y fuerzas políticas dentro del Congreso, ¿no? Y esta es una pregunta que yo también escucho mucho, si es que tener, digamos, mayores o campañas políticas y elecciones más constantes no terminaría finalmente generando mayor inestabilidad. Es una excelente pregunta. Solemos tener como referencia el caso de los midterms en Estados Unidos y bueno, ahí lo que cambia es un poco la balanza, ¿no? Se inclina hacia el lado demócrata, se inclina hacia el lado republicano, es casi anti-incumbent, es casi una respuesta crítica al gobierno. Pero si vemos un poco los resultados electorales acá, comparamos, por ejemplo, la composición del Congreso del 2020 con la composición actual del Congreso, no hay paralelo, ¿no? Hay que se mantiene la fragmentación y el alto número de partidos, pero donde quedó el FREPAP, varios partidos que estaban ahí, en número importante, ya no están. Y sí, sin duda sería un riesgo, pero creo que también sería una especie de incentivo probablemente para los propios partidos, ¿no? Para el propio partido de gobierno. Habría que ser cuidadoso de nuevo con controlar gasto, con asegurarse que hay una competencia justa, unas elecciones libres y justas, pero probablemente la competencia también obligue a los partidos a hacer un poco de trabajo, ¿no? De trabajar un poco fuera de los 5 años que normalmente están esperando la siguiente campaña. Creo que sería interesante en ese sentido ver la necesidad de pelear por mantener tu asiento con más frecuencia. Gracias, Omar. Creo que tienes muchísima razón, ¿no? Tenemos un sistema que permite que los partidos políticos, digamos, estén dormidos durante muchísimo tiempo y que solamente se activen cada 2 años, cada 5 años para hacer una campaña, ¿no? Y creo que finalmente, si los obligamos a competir constantemente, vamos a generar como efecto, o los vamos a obligar, digamos, un poco a la fuerza a que se organicen un poco más y hagan un trabajo de bases y de proselitismo, de convencimiento mucho más activo y constante, ¿no? Voy a la segunda pregunta que nos han hecho. Esta va para Jaime. Luis Miguel Garrido pregunta, ¿no? No veo que bueno, es más bien un comentario, ¿no? Y dice que no ve que los proyectos ataquen el problema de fondo, que es la corrupción. Entonces pregunta, ¿cómo evitar que los representantes sean capturados por lobbies? ¿Y qué hacer para evitar el gasto a favor de los lobbies a través de la alteración de la ley de presupuesto? Bueno, en la medida en que hay en que un sistema, digamos, electoral basado en distritos más pequeños, uninominales o binominales, establece una relación más directa entre el representante y los representados, los electores, evidentemente hay una mayor capacidad de fiscalización, digamos, de la base electoral y por lo tanto, digamos, el congresista se va a deber más, el diputado, digamos, se va a deber más a sus electores que a grandes intereses que puedan estar jugando en la esfera nacional, ¿no? Entonces, sería, digamos, en teoría, por lo menos vulnerable a los lobbies, pero los lobbies van a estar ahí, van a existir. El asunto es hacerlos, pues, transparentes, ¿no? Los lobbies forman parte, pues, del sistema democrático y de lo que se trata es de que los lobbies sean transparentes y que si un congresista tiene una relación, tiene que hacer explícita, evidentemente, ¿no? Y yo quería mencionar una cosa vinculada también a esto, y es que una de las ventajas adicionales de un sistema de, digamos, de distritos uninominales o binominales es que de alguna manera, en alguna medida, sirve para contrarrestar uno de los principales problemas que tienen las democracias actuales. La democracia representativa está siendo socavada por digamos, por todo el sistema, por las redes, en buena cuenta, ¿no? Por la democracia directa, que implica de alguna manera las redes. Y entonces por eso es que los partidos tienen también cada vez menos preponderancia, la intermediación partidaria es cada vez menos significativa, digamos, pero digamos que la única manera de competir
con alguna clase de éxito con las redes, es con una relación directa entre el representante y los electores, que más bien pueda usar a las redes en favor de ese trabajo de representación, poner a las redes al servicio de la representación, al servicio de la democracia representativa, y no en contra de ella, no para bypassearla, sino al contrario, usar las redes para favorecer la participación o la comunicación con los electores, con los ciudadanos, ¿no? Gracias, Jaime. Coincido en que, digamos, mientras más directa es la relación de representación y más mecanismos de rendición de cuenta hay, creo que es menos susceptible el representante de finalmente ignorar a su electorado, a su constituency, como se diría, y, digamos, favorecer a un lobby en contradicción con lo que quiere su electorado, ¿no? Creo que finalmente la corrupción, digamos, es un mal que está transversal a nuestro sistema político, a nuestra sociedad, y finalmente, digamos, creo que es muy difícil encontrar nuevamente la fórmula mágica que la erradique de un día para otro, pero sí podemos tal vez encontrar fórmulas que la desincentiven. A ver, acá tengo una pregunta para Carlos. Fernando Balbuena dice que es importante debatir la descentralización del país dentro del contexto de la reforma política, dada la pésima experiencia de los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Le gustaría, Carlos, que hagas algún comentario respecto, digamos, a qué lecciones podemos sacar respecto a la experiencia de regionalización que hemos tenido. Y cómo podemos, digamos, tomar eso para diseñar una reforma política. No, totalmente de acuerdo. Justamente al momento de plantear los distritos uninominales o binominales en jurisdicciones territoriales al interior de departamentos y al pensar en macrodistritos que permitan ver macroregiones, le estamos dando a la reforma política una dimensión descentralista precisamente. Creo que no podemos seguir haciendo reformas exclusivamente desde Lima. No podemos seguir haciendo reformas políticas que solamente estemos preocupados de cómo representamos a los limeños o cómo creemos que se representa el resto del país. Creo que este carácter geográfico que le damos a que hay que incluir al momento de pensar la representación es un primer paso, pero un gran paso, para empezar a dialogar temas que tienen que ver con descentralización. ¿Por qué? Porque van a permitir pensar en sinergias al interior de las regiones, en sinergias de representación, políticas me refiero, que además pasen los límites de las regiones en algunos casos, por ejemplo, pensando en el BRAEN. El BRAEN es una jurisdicción, una dinámica social, económica, y cultural y apolítica que tiene que ver con departamentos como el Cusco, provincia de Cusco y de Ayacucho, por ejemplo. Y si pensamos en estas macroregiones para el Senado, nos ayudan a pensar macroregiones. Hay grandes ejes de desarrollo regional que no se pueden pensar solamente dentro de una jurisdicción departamental, sino que requieren grandes proyectos regionales, como pensar el Gran Norte, como pensar la zona de la Amazonía o pensar el sur andino. Entonces, yo creo que esto nos permite dar un gran primer paso hacia una reforma que es distinta pero complementaria, que tiene también que ver con la descentralización. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a dialogar también de cómo esta reforma tiene que ver con la elección de autoridades subnacionales. O sea, yo creo que esa es una siguiente fase de la reforma política. Creo que ahora tenemos problemas de representación nacional, pero tenemos que empezar a ver justamente la representación también subnacional, porque lo que queremos es construir canales de carrera política, y para ello tenemos que pensarlo también qué es lo que pasa a escala subnacional. Y a partir de ahí, de mejorar la representación también de las autoridades subnacionales, ya pensar en otros problemas más de administración pública, que tienen que ver con la gobernabilidad de estas instancias de desarrollo subnacional. Yo creo que es un tema mucho más grande. Yo creo que requiere pensarlo además de manera independiente, pero de manera dialogada
con esta reforma. Yo creo que hay que pensar justamente la reforma política con este chip descentralista, porque eso nos va a permitir avanzar en la siguiente agenda de reformas que tiene que ver con la descentralización. Muchísimas gracias, Carlos. Por último, hay una pregunta de Álvaro Díaz Bedregal, que me gustaría hacérsela al doctor Sardón. Es sobre esta propuesta que he escuchado de otras bancadas, para que la elección del Congreso, ya sea unicameral o bicameral, se dé, digamos, en una fecha posterior a la primera vuelta, es decir, en la segunda vuelta. Me gustaría saber qué piensas respecto a esto. Bueno, que yo sepa, así lo hacen en Colombia, ¿no? Perdón, al revés, en Colombia primero es la elección del Congreso y ese mismo año hacen la elección presidencial en 2 vueltas. Me parece que Jaime nos ha informado acá que en Francia es con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se elige al Congreso. A mí me parece que si tenemos esto de la elección de tan frecuente 2 años y medio, no sería eso tan necesario, ¿ah? Sí. Tendría que pensarlo más en todo caso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a mis invitados, a Omar Aguapara, José Luis Sardón, a Carlos Meléndez y a Jaime Altaos por haber participado de esta conferencia el día de hoy, por haber estudiado los proyectos planteados y por haber compartido conmigo y con los asistentes sus observaciones y sus perspectivas respecto a lo que requiere la reforma política. Como señalé, he tomado apuntes de todas sus observaciones y espero que el debate sea productivo en el Congreso y que logremos los consensos necesarios para impulsar una reforma que genere mayor representación y nuevamente mayor rendición de cuentas. Así que les agradezco nuevamente, les agradezco a todos los que se han conectado, a todos los asistentes de esta conferencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Luego, gracias. Chao. Chao a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.